Hoy en Es la Hora de Opinar con Carlos Bravo Regidor, Vanessa Romero y Carla Mote vamos a continuar debatiendo si fracasó o no la transición a la democracia en México y por qué. Después va a estar con nosotros Gonzalo Monroy y con él vamos a examinar el decomiso del huachicol que era transportado en un tren de carga. Y para terminar con Marta Peña, vamos a analizar el tema de la gentrificación en la Ciudad de México. Así que quédese aquí en N+ Foro, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Se cumplieron 25 años de la alternancia en el poder en la presidencia de la República, con aquel triunfo en el año 2000 de Vicente Fox para la presidencia. ¿Qué ha ocurrido desde entonces a la fecha? ¿Fracasó la transición a la democracia? Si es así, ¿por qué? Bueno, estamos debatiendo este tema que me parece muy importante, tomando en cuenta la actualidad, lo que está ocurriendo actualmente en el país. Le doy la bienvenida a Carlos Bravo Regidor. Carlos, buenas noches. ¿Cómo estás, Leo? ¿Cómo estás? Vanessa Romero, buenas noches. Y en esta ocasión nos acompaña la historiadora Carla Mote. Carla, ¿cómo estás? Muy buenas bien, noches. Leo, muchas gracias por la invitación. Gracias. Y empecemos contigo, Vanessa. ¿Fracasó la transición a la democracia? Pues primero, para que la discusión no se nos vaya por todos lados, a mí me gustaría empezar, como empezaba Blanca Heredia ayer, definiendo lo que yo entiendo por democracia. Y para hacer tal cosa atiendo a esta definición que da este jurista italiano Luigi Ferrajoli, que básicamente nos dice que la democracia es el gobierno de las mayorías, limitado por algunas decisiones sustanciales, indecidibles, que las mayorías no pueden tocar. Digamos que la democracia no solo es el gobierno de las mayorías, pero es sobre todo el gobierno de las mayorías. Y es en ese sentido, basado en esa definición, que yo creo que la transición a la democracia, o la llamada transición a la democracia del 2000, falló escandalosamente porque no implicó un triunfo para las mayorías. Primero diría que, como primera razón, que el poder público no se utilizó sino para seguir beneficiando minorías, a las élites corporativas, económicas, políticas, a los empresarios. En segundo lugar, diría que el poder público se fragmentó, se pulverizó. Digamos, basados en nuestra desconfianza en el poder político, lo que hicimos fue crear organismos autónomos, instituciones que yo describiría como poco democráticas. Tercero, pues si empezamos el año 2000 con 54 millones de personas en situación de pobreza, para el 2018 la cosa no había mejorado mucho, teníamos 52.4, no se incrementó el salario de forma importante, el ingreso, no disminuyó la desigualdad. Entonces, lo que yo diría es que la transición democrática del 2000, lo que en verdad representó fue alternancia política del partido en el poder, lo que no implicó, uno, las personas que verdaderamente tenían en sus manos el poder material, digamos, pero no, sobre todo, no representó una modificación del proyecto político, del proyecto económico, y en ese sentido es que creo que fracasó y además fue un gran fracaso. Carlos, parecería en la definición que nos hace Vanessa que se espera en las democracias que cambie, pues no sé si el modelo económico, pero sí las condiciones económicas que sean más favorables para la mayoría. Sí, ¿Estás de acuerdo? Sí y no. O sea, por un lado creo que la democracia es un régimen político. Sí. Digamos que en nociones clásicas consiste en tratar de librarnos de los malos gobernantes sin derramamiento de sangre, ¿no? Como decía Przeworski, la democracia es cuando los partidos en el poder pierden, ¿no? O esta otra también que dice que bueno, la democracia se trata de resolver la pregunta sobre quién gobierna a través de los votos y no de las armas, no de las balas. Entonces yo creo que esa es una definición muy acotada de democracia, la típica definición procedimental. Es una definición que durante los últimos años ha estado bajo ataque precisamente por lo minimalista que es, ¿no? Y además porque más allá de que esa sea una definición común y corriente en la ciencia política, la verdad es que entre la ciudadanía no es lo que la gente entiende y espera de la democracia, ¿no? Podemos decir que eso es lo mínimo, ¿no? Pues que gane quien diga la mayoría,
pero desde luego que viene acompañado de una serie de expectativas mayores en cuanto al desempeño del gobierno, en materia de corrupción, en materia de distribución de la riqueza, de crecimiento económico, ¿no? Aunque, bueno, hay muchos estudios también que dicen que es un problema tener esa expectativa porque en realidad hay democracias que crecen mucho y hay democracias que no crecen, ¿no? Hasta que se encogen. Hay autoritarismos, ¿no?, que crecen muchísimo. Entonces, Entonces, asociar de alguna manera la expectativa, digamos, democrática con una expectativa económica, pues es problemático porque la evidencia, pues para nada es concluyente en ese respecto. Además, yo creo que en esto sí es importante, digamos, dar un paso atrás y tener una mirada un poco más amplia. México llegó relativamente tarde a la llamada tercera ola de las democratizaciones, ¿no? En América Latina, en Europa del Sur, ¿no? Que empezaron, bueno, pues con España, con Chile, ¿no? México llegó ya a finales de los años 90. Y ahora, bueno, pues México también, lo que está pasando hoy en México, lo que motiva de alguna manera tu pregunta, esta discusión, pues México sí está muy puntual, digamos, llegando a todos estos procesos que se llaman de erosión democrática, ¿no? En aquel momento estuvimos muy desfasados, como estuvimos también muy desfasados, por ejemplo, con la llamada marea rosa en América Latina, que pues en México no llegó o llegó ya muy tarde, pero pues llegamos puntuales a la cita de las erosiones democráticas que también están ocurriendo en todo el mundo, en Estados Unidos, en Europa, en fin, ¿no? Entonces, pero para que haya erosión debe haber democracia, entonces sí, por supuesto, sí transitamos a la democracia. Yo creo que en México había una democracia, había pluralismo democrático, había cierta institucionalidad electoral, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista electoral me parece muy difícil decir que en México no había democracia. Desde luego que las democracias son imperfectas, ¿no? Y siempre tienen problemas. En México el Estado de Derecho, por ejemplo, siempre fue un problema. En México la distribución de la riqueza siempre fue un problema, la prevalencia de la pobreza fue un problema, en fin, la corrupción, ¿no? En México tuvimos además la tremenda tragedia de que al mismo tiempo que llegó la democracia, empezó a llegar la crisis de seguridad, ¿no? De alguna manera, en las entrañas de nuestro régimen democrático habitaba, digamos, una manera de relacionarse con la ilegalidad que terminó siendo muy propicia para la explosión de violencia que hubo. Entonces, yo diría que en México sí hubo una democracia. Ahora, una democracia con muchos defectos, sí, de hecho con más defectos te diría incluso como que el promedio de las democracias consolidadas. Y bueno, si quieres dejo para otro momento como el por qué, pero de que había democracia en México, yo creo que eso es muy difícil disputarlo. En esta definición minimalista de que es el gobierno de las mayorías, argumenta Vanessa, no salieron beneficiadas, pero ciertamente, Carla, sí gobernaba los que habían sacado más votos. Yo sé que hay toda una discusión si en el 2006 fue o no, en fin, yo soy de los que pienso que sí ganó Felipe Calderón, pero eso es otra discusión. El tema es, pues por primera vez en México sí gobernaban los que sacaban más votos, incluyendo 2018 López Obrador, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Fracasó la transición? Justamente por esa visión de que la transición, es decir, el paso del PRI, en este caso al PAN en el 2000, pues implicaba tener esta, digamos, garantía, ¿no?, de que los votos se veían reflejados en quien gobernaba, es que pues este momento se consideró cúspide de un proceso más largo que llamamos transición democrática. Sí, que quizá empezó en el 68. Sí, la alternancia sería la cúspide, la transición un proceso largo. Y bueno, yo diría, ante esta pregunta de si fracasó o no a la luz de 25 años de ese momento, que sí, en el sentido en el que a la gente no le dio algunos de los puntos o promesas que habían trabajado, ¿no?, rumbo a este momento cúspide. Se habló, y eso viene desde las reformas político-electorales de los años 70, pero de este paso al pluripartidismo, que esa condición sí se consolidó y continúa hasta la actualidad, pero la imparcialidad y la equidad en las contiendas fueron muy cuestionadas. No fue algo que pues el grueso de la población, o al menos una parte importante de ella, considerara cierto, ¿no? Por eso, si fracasó o no, mi respuesta rápida es que sí. Ahora, como todo proceso histórico, sí fracasó porque a la luz del tiempo justamente lo que observamos es que
ese sentimiento de que no se había cumplido con esas promesas fue lo que dio lugar a un movimiento muy masivo en nuestro país, que también tiene como uno de sus puntos clave este cuestionamiento de la autoridad electoral con pues la discusión sobre el fraude del 2006. Incluso yo diría, antes de esta crisis de seguridad que comenta Carlos, pues está la peor crisis de la institución electoral, que ocurre justamente con este cuestionamiento, del cual me parece pues ya no logra salir bien librado, y es uno de los alimentos pues que le dieron a un movimiento masivo, popular, social, la posibilidad de encauzarse, sí, con esas reglas que se habían creado décadas anteriores, hacia un partido político que es el que ahora pues gobierna. Entonces, ese es uno de los signos justamente de ese fracaso, que efectivamente fue un cambio de partido, pero no de modelo económico ni de modelo político, y pues eso también es parte de este fracaso. Ahora, a mí me parece muy interesante en esta discusión, la verdad, que los que dicen sí hubo democracia, pero el hecho de que ahora se estén perdiendo los contrapesos significa que fracasó la democracia, y hay otros que piensan no fracasó la democratización porque no hubo verdadera democratización, y lo que ahorita estamos viendo es la democratización del sistema, ¿no? ¿Sí me entiendes? Claro. Es no solamente, por eso es fascinante este debate, porque es no solamente ver hacia atrás, sino hacer el corte de caja de dónde estamos ahorita, Vanessa. Yo creo que hay una tensión que hemos normalizado y en la que conviene poner hoy día mucho más atención, y es esta contradicción entre democracia y liberalismo. Sí. Porque durante la transición democrática, y es lo que decía en mi primera intervención, de lo que veníamos es de una profunda desconfianza del poder público, de nuestros gobernantes, y lo que quisimos fue fragmentar el poder, sí, crear estos órganos autónomos que yo cuestionaba pues qué tan democráticos son. Inclusive llegamos a privatizar algunos servicios fundamentales por parte del Estado, como son la salud con el Seguro Popular, o ciertos servicios como los servicios carcelarios por parte de Felipe Calderón. Y si bien eso en su momento se presentó como un avance democrático, a mí me parece que fue en realidad un retroceso. Y me explico, porque lo que hizo fue sacar de la esfera de lo decidible, de esa dimensión sustancial de la democracia, aquello que las mayorías pueden decidir. Lo que estamos viendo ahora, y por eso parece tan contradictorio, es un reverso de esa lógica, porque hoy que por fin tenemos un gobierno tremendamente legítimo, hoy por fin tenemos un gobierno pues con mucho sustento popular, nos volvemos a preguntar si por fin podemos desatarle las manos que en el pasado le habíamos atado, porque lo consideramos o deslegítimo o carente de nuestra confianza. Y lo que hoy creo que estamos viendo es que muchos de los que se llamaban demócratas, pues quizá no eran tales, sino que eran amantes de los límites, ¿no? Eran de verdad liberales, amantes de esa limitación a los instrumentos con los que tiene el poder público la capacidad de resolver ciertos problemas. No les gusta tanto la voluntad popular, sino los límites a la misma. Esa es yo creo que una discusión fundamental, porque efectivamente se sentía... O sea, yo creo que parte de la transición fue atarle las manos al que era la institución más poderosa del sistema priista, que era la presidencia. Y sí se le quitó. En ese sentido, sí se logró. O sea, es que de ahí veníamos. O sea, de ahí veníamos. La idea de democracia estaba íntimamente relacionada con la de limitar el poder del presidente. Claro, ¿no? Totalmente. Y se le ató las manos al presidente. De repente tenía que negociar con el Congreso. De repente ya se crearon estos órganos autónomos que le quitaron las telecomunicaciones, la competencia económica, en fin, ¿no? Bueno, muchos de esos órganos muchas de las facultades que tenían esos órganos no las tenía el presidente. O sea, esos órganos también se crearon atendiendo una necesidad, digamos, nueva, que tuvo que ver con la apertura de la economía, por ejemplo, con todo el tema de... en México no había transparencia. Sí. El INAI no le quitó facultades a la presidencia, creó facultades, digamos, por fuera de la administración pública federal. El INE sí. El INE sí. Pero hay de todo. También, por ejemplo, está la COFESE,
Tampoco es que le quitara necesariamente facultades. O sea, yo creo que el tema de los organismos autónomos, hay muchos. Hay derechos de los que eran garantes que antes no existían, de que existiera esa institución garante. Pero también hay otros que había otros dedicados a evaluación de política pública, que también antes no se hacía, que son de un carácter muy técnico y que hacía falta como cierta imparcialidad política para que esas evaluaciones pudieran ser, digamos, confiables, ¿no? Entonces yo creo que ahí, digamos, hay un universo bastante más complejo que el de simplemente decir que le quitaron al Estado facultades. El presidente dejó de ser esta figura central. Y no solo eso, yo añadiría, la democracia, digamos, entendiendo el contexto histórico, ¿no?, de la transición, está por un lado limitar el poder del presidente, por el otro lado tratar de tener elecciones limpias y justas, que gane, digamos, quien diga la mayoría, y 3, limitar el poder. Y yo no, o sea, yo entiendo el argumento de que, digamos, eso es una cosa liberal, pero yo creo que no se necesita ser liberal para sospechar de la concentración de poder. O sea, porque está dentro de la propia democracia misma la necesidad de que haya reglas que estén a salvo de los cambios de gobierno o de los cambios de mayoría, que sean las propias reglas de la democracia. O sea, la democracia es un sistema que administra mayorías a lo largo del tiempo. Y eso quiere decir que pensamos en las mayorías del futuro y decidimos que, bueno, la mayoría de hoy ganó estas elecciones, va a gobernar por determinado tiempo, pero tiene que haber reglas que le permitan a otras mayorías en el futuro también ganar. Y si la mayoría que ganó hoy cambia las reglas para favorecerse y para impedir que mayorías del futuro puedan ganar, entonces está actuando de una manera que no es democrática. No tienes que salir del universo conceptual de la democracia para poder hacer ese argumento, ¿no? Es un argumento de mayorías, nada más que son mayorías en el futuro respecto a mayorías en el presente. Ahora, yo quiero entrar a tu pregunta de si fracasó o no fracasó. Yo creo que sí fue un régimen que empezó a acumular un montón de déficits. En términos, digamos, de Estado de Derecho ampliamente concebido, como puede ser cuestiones de impunidad, de corrupción, de violencia, de seguridad, de criminalidad. Creo que acumuló muchos déficits también en materia de desempeño económico, un crecimiento muy mediocre, digamos, todos los gobiernos de la democracia, sin excepción, han tenido tasas de crecimiento, la verdad, bajas, mediocres. Y un tercero que me parece además muy relevante para lo que hablamos ahorita, porque el desempeño económico también de este, digamos, otro régimen, pues también es mediocre o peor, ¿no? Aunque, pues sí, todo indica que es mucho mejor redistribuyendo que el anterior y eso le da mucha legitimidad. Pero yo creo que también otra de las como puntos fundamentales de cómo se imaginó a sí misma la transición tenía que ver con los gobiernos divididos. Que no hubiera un partido que pudiera controlar todos los poderes, que tuviera que negociar los cambios en la ley, en la Constitución, etcétera. Todos los gobiernos del periodo, como decir, clásico de la transición fueron gobiernos divididos. Eso se rompió por primera vez y con presidentes, digamos, de mayorías relativas. El primer presidente que obtuvo mayorías legislativas, López Obrador, y que obtuvo mayoría absoluta en su votación fue López Obrador. Claudia Sheinbaum después lo replicó. Pero ahí hay también un cambio interesante que me parece que esa idea de tratar de obligarlos a negociar, viniendo del régimen que veníamos, tenía mucho sentido. Pero dados los problemas que México empezó a enfrentar en el siglo XXI, los gobiernos divididos muy rápidamente eran vistos como gobiernos paralizados, que no podían hacer las reformas, que se estaban bloqueando unos a otros, y creo que eso menoscabó la legitimidad de la democracia así entendida y le pavimentó de alguna manera el camino para una nueva mayoría que llegó por todo el poder y frente a la cual la idea del gobierno dividido o de la necesidad de negociar suena anacrónica. Yo no estoy de acuerdo contigo porque ahí hay que meter en la ecuación el Pacto por México que precisamente desanudó y rompió. ¿Y cómo le fue en la popularidad a Peña Nieto? Bueno, a Peña Nieto le empezó a ir mal en el tema de la corrupción, no en el tema del Pacto por México. No, a ver, los dos primeros años de Peña fueron sensacionales. La aprobación, esas reformas nunca tuvieron gran aprobación popular. No, pero lo logró en el Congreso. Si estamos hablando del arraigo popular de la democracia, de la legitimidad de sus resultados, esas reformas fueron muy exitosas en cuanto a que se hicieron,
pero no en cuanto a cómo se vendieron y que tuvieran apoyo mayoritario. Ahora, a mí me parece... Venga, Carla. Sí, además que el Pacto por México hizo muy evidente que había una unidad programática y de modelo económico entre el partido dominante en el siglo XX, que fue el PRI, y el PAN con su transición. Es decir, ya con el pacto fue explícito, algo que se sabía, claro, exacto, por supuesto. Ahora, yo los escucho a ustedes y digo, caray, es que le están pidiendo muchas cosas a la democracia, caray. Crecimiento económico, que no haya corrupción, que haya Estado de Derecho. Bueno, a ver, tampoco es Disneylandia. Sí, perdón. No, la democracia. Y si van a esperar que eso venga ahora con el régimen de Morena, pues siéntense un buen rato, porque no va a ocurrir. O sea, es un tema, me parece, de expectativas, Carla. Es una condición de legitimidad que es imprescindible y que tiene que ver justamente con esta posibilidad de las mayorías de poder incidir en lo político. Yo pensaba en que pues hay dos puntos que fueron como parte de los grandes problemas que llevaron a este modelo de la transición a su fracaso. El primero, que fue una historia que se contaron a sí mismos muy triunfalista, que culmina en el 2000 y además con un sesgo incluso con tufo a darwinismo social. Se hablaba muchísimo de las etapas de la democracia. El propio Lorenzo Córdoba gustaba mucho de decir que estábamos en una etapa de democracia joven y íbamos rumbo a su madurez. Es decir, esa historia triunfalista realmente a la gente pues no le... Es que los que vivimos en el autoritarismo priista sí fue un gran cambio, la verdad, Carla, sí, yo te lo digo. Yo también viví en el autoritarismo priista y efectivamente recuerdo, pero sí recuerdo muy bien lo que implicó en términos de ánimo social el triunfo en su momento de Vicente Fox, ¿no? Que ganó con todas las de la ley. Sí, claro. Y el segundo punto es que la condición que pues definieron en su momento para esta garantía democrática fue un aparato institucional muy oneroso, que además, pues bajo esta promesa de que es la única vía, ¿no?, para poder tener elecciones que sean certeras, libres, equitativas, etcétera, pues se cayó, ¿no? Y además, al paso del tiempo se convirtió en uno de los puntos, pues, que muchas personas vimos que no se sostenía, digamos. Entonces, esta arquitectura institucional basada en la autonomía, pues, en muchos momentos se veía, pues, no como eso, sino con un sesgo que tenía que ser partidista de origen. Cuando, pues, se nombra a Lorenzo Córdoba en 2014 como consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, los debates en el Congreso fueron muy duros, aunque pues había minoría de la oposición, pero pues son cargos que siguen siendo en su momento electos bajo pues el manto partidista, es decir, están politizados de origen, que es una de las discusiones muy fuertes que se ha tenido justamente con pues el cambio que ya tuvimos con la reforma judicial y la nueva elección de todo el aparato son electos, judicial. Son designados. Designados, hay todo un proceso y dependiendo... Pero lo que dice Carla es verdad, había... Pues sí, había un reparto de cuotas. Negociación previa, el PRI en los ponía congresos. Ahora, eso no significaba que inmediatamente había una cadena de transmisión de los partidos que pusieron a esos consejeros a las decisiones de esos consejeros. Los supuestos consejeros del PAN que juzgaron amigos de Fox, amigos por ejemplo, de Fox, sí. Pero justo por estos cuestionamientos es que yo creo que estamos viviendo un cambio muy profundo de paradigmas de lo que significa la democracia en nuestro país y de dónde va hacia el futuro, ¿no? Que justamente es algo que se está construyendo en la actualidad. Y por eso es tan relevante lo que ha implicado la primera elección judicial, porque es una ruptura total de ese paradigma y de cómo se vislumbra, ¿no?, lo que se denomina la democracia participativa, que es un anhelo que pues lleva nombrándose décadas y poco a poco creo que avanzando en eso. Bueno, vamos a hacer una última ronda y quiero poner sobre la mesa algo de lo que se ha hablado poco ayer y hoy, y creo que es importante en otra definición de democracia. Es el gobierno de las mayorías, pero con respeto a las minorías,
de tal suerte que la minoría se pueda convertir en mayoría. Creo que eso es muy madisoniano, ¿no? Muy de los padres fundadores de Estados Unidos, porque creo que es un punto toral. O sea, al final del día lo que vimos durante la democracia, el proceso de transición a la democracia, es que se respetaron a las minorías eran parte de la negociación política de las reformas de las reglas del juego electoral y esas minorías se convirtieron en mayorías porque hubo alternancia, incluyendo Morena. Morena, un partido que surge en 2014, 2015, hoy es el dominante, ¿no? En ese sentido, en el sentido del trato a las minorías y donde estamos, ¿cómo ves? Tienen razón, la democracia debería garantizar la posibilidad de alternancia política, más no garantizarla. Y por eso me llama mucho la atención que ahora hablamos justo de la aparente imposibilidad de alternancia política, de esta añoranza por gobiernos divididos y se le imputa un aparente autoritarismo por parte de Morena, cuando yo personalmente se lo imputo a la oposición. Yo creo que no hay que confundir autoritarismo con incompetencia de la oposición, porque ahí hablamos más de su falta de proyecto político, de su falta de agenda, de liderazgos, de su falta de desconexión con la ciudadanía que con Morena. Pues, ¿qué podría hacer Morena para garantizar esa alternancia o para avanzarle algunas casillas a la oposición? Y luego, por otro lado, sí veo señales de que puede haber alternancia política. Lo vimos hace pocas semanas en la elección de Boca del Río, de Durango Capital, inclusive en la falta de sostenibilidad de la coalición política de Morena con el Verde y con el PT, con los reveses que le han dado iniciativas presidenciales. Entonces yo no veo, evidencia contundente de que no sea posible que exista alternancia política en términos legales, en términos formales, sí, por la incompetencia opositora. Va a ser fundamental ver el cambio en las reglas del juego electoral. Por supuesto. Claro. ¿No? Y muy importante, si son, porque hasta ahorita la transición a la democracia fue una transición negociada en donde el PRI, el otrora partidazo todopoderoso, sentó en la mesa a los partidos entonces de oposición. Sí. Y llegaron a un consenso, a un acuerdo, ¿no? Sí, yo creo que no estamos en ese escenario. O sea, probablemente tengamos una reforma electoral más bien pues diseñada, implementada por una coalición. Por la mayoría. ¿no? Por la mayoría, sin tomar en cuenta la minoría. Sin tomar en cuenta a la oposición. A ver, varias cosas. La primera es, yo no estoy de acuerdo contigo con esto de que le estamos pidiendo demasiado a la democracia. Yo empecé hablando de las definiciones mínimas. Sí. Lo que creo es que tampoco puede extrañarnos, tampoco puede asombrarnos que haya una expectativa social respecto a la democracia mayor que la que establecen las definiciones minimalistas. La gente espera cosas de su gobierno, hay expectativas, hay demandas, hay agravios, ¿no? Que si no son atendidos, si no se resuelven, pues la gente democráticamente le transfiere el costo de esos déficits a los gobernantes. Claro. Lo que pasó en México es que ese trasladarle el costo pasó no nada más al partido en el poder, en este último caso Peña Nieto, en el caso, digamos, ante López Obrador, sino a todo el régimen. Y para mí el Pacto por México, de hecho, en eso desempeñó un papel muy importante porque le restó credibilidad a las oposiciones que pactaron con el PRI como oposiciones y dejó a López Obrador la cancha libre como el único opositor con credibilidad opositora. Uno. Dos, yo no añoro los gobiernos divididos. O sea, yo creo que pues, es democrático que no haya gobierno dividido. Me parece que el criterio que aplicó el Tribunal Electoral para darle la vuelta a los topes de sobrerepresentación es controvertible. Creo que el tamaño de la mayoría no corresponde con el tamaño, digamos, de la mayoría electoral. Pero y a mí lo que me preocupa no es el gobierno dividido o no dividido, sino la existencia de límites. O sea, mi preocupación es que cómo vamos a impedir el abuso de poder al que tiende la concentración de poder, sea en lo judicial, sea en lo electoral, en fin, en muchos ámbitos, ¿no? Al final yo creo que en México estamos entrando efectivamente como parte de nuestro proceso de erosión a lo que se ha dado a llamar un régimen híbrido. O sea, se le puede considerar que tiene una pata democrática porque por supuesto que es un régimen y son gobiernos que tienen la legitimidad electoral, que tienen el apoyo de una mayoría, ¿no? Pero tienen una característica más, digamos, la otra pata autoritaria, que son gobiernos o es un régimen que utiliza ese poder mayoritario para desactivar
los límites con los que se puede enfrentar. Entonces puede tener legitimidad democrática, pero actuar en contra de la propia institucionalidad de la democracia. Eso es lo que define a los regímenes híbridos, que tienen otros nombres como autoritarismo competitivo o autocracia electoral. En fin, yo le digo híbrido. ¿Democracia y liberal? Democracia y liberal. A mí me gusta lo de híbrido porque me parece muy clara la definición. Ahora, ¿esto significa que fracasó el régimen de la transición? Pues yo creo que esa es una pregunta muy cargada porque depende de las expectativas que le hayamos puesto. Lo que me gustaría preguntarme, o dejar la pregunta aquí, digamos, resonando, es si ha triunfado o no este nuevo régimen que se propone como alternativa al de la transición. Es difícil, y ayer lo discutíamos en la mesa, porque creo que será fundamental ver la reforma electoral para tener un mejor juicio de hacia dónde va este régimen político, ¿no? Pero pues te toca cerrar, Carla. Una última conclusión. Yo sobre esta cuestión del respeto a las minorías, diría que desde mi punto de vista estamos en un momento particular porque llegó un gobierno evidentemente con un nivel de legitimidad incuestionable, sí, que además lo hizo con una promesa de campaña y una propuesta más bien que fue tener la mayoría calificada, que tiene una duración, 3 años, y en ese periodo, digamos, la voz popular que votó mayoritariamente, específicamente por la mayoría calificada, me parece que no estaría de acuerdo, digamos, bajo una concepción muy básica de democracia, con que se sentaran a negociar de esta forma con las minorías, porque el pueblo le dio esa mayoría calificada. Yo estoy hablando en el caso de las reglas electorales, las reglas del juego, digamos. Esta concepción que, insisto, tienes toda la razón, la Constitución es muy clara, 2/3 partes, así es, no necesitas más, pero se había formado una especie de consenso de que cuando cambiabas las reglas del juego era una cosa negociada entre el gobierno y la oposición. Y que las reglas no las hace un solo jugador. Exacto, ¿no? O sea, todos los jugadores estén de acuerdo con las reglas. Sí, ¿no? Y bueno, ya veremos cómo se negocia en su caso, cómo se dan las discusiones, en este caso en la reforma electoral. Sí. Pero a mí me parece que por eso votó la gente. La gente votó por esa opción, ¿no? De tener esa propuesta política al frente. Así es. Pues vaya tema, ¿no? O sea, creo que es un tema que además tendremos que seguir debatiendo, ¿no? Porque por las implicaciones que tiene tanto históricas como en el presente, ¿no? Es fundamental esto. Y lo que me llama la atención es si hay mucha controversia, hay mucha polémica en torno a este tema, ¿no? Entonces, pues yo feliz, porque es la hora de opinar, ¿no? Gracias Vanessa, gracias Carlos, gracias Carla por haber venido, gracias. Y fíjese que hubo uno de los decomisos, se dice que el más grande decomisos de combustibles robados, en fin, de esta cosa que se llama huachicol, que hay 2 tipos de huachicol. En fin, vamos a tratar de entender de qué se trató este operativo para combatir el huachicol con Gonzalo Monroy en un momento más.